retroalimentación del encuentro pasado, sobre todo de los ejercicios previos. Operaciones, vamos hoy a trabajar operaciones con los diferentes conjuntos numéricos, haciendo hincapié en las operaciones con los números racionales. Al final, vamos a evaluar el encuentro como de costumbre ya, y recordar que tenemos encuentro de esta naturaleza el próximo viernes 7 de agosto. Profe, Sí, también hay que pensar que somos hijos de los errores y como usted acaba de decir, yo mejor hago lo mismo que usted hizo, una parte en GeoGebra y los valores los doy por lo menos en PowerPoint y en lo que es Word. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco, tengo la oportunidad de corregir el error. Pero no está de más que aprendamos a también usar GeoGebra. correcto, sí. En realidad todo va a depender de qué nosotros querramos en el momento. Como le digo, si lo quiere llevar a Word, pues entonces puede determinar la figura completamente en GeoGebra y luego entonces hacer la captura y llevarla. Ahora, cuando usted está preparando un PowerPoint que usted quiere ponerle efectos y cosas, entonces es preferible que se coloquen los valores desde PowerPoint. Ya, así usted puede ponerle los efectos que usted considere. Que alguien me confirme si está viendo la parte de GeoGebra. Sí, el ejercicio de ayer. Sí, señor, se ve, maestro. Correcto, muchas gracias. Entonces, el asunto era, por ejemplo, para colocar raíz cuadrada de 2, porque con los demás valores no había ningún problema. Ahora, cuando yo voy a colocar una raíz o digamos que puede ser otro elemento que matemáticamente hablando necesite de cierta especialidad, pues nos vamos a texto, le damos clic, un clic fuera, ¿verdad? Se va a habilitar el text box o la caja de texto y vamos donde dice fórmula látex y ahora mire un menú bastante amplio que tenemos acá. El primero dice raíces y fracciones. Entonces, si es una raíz cuadrada, simplemente vengo acá. Me aparece una configuración, eso es un comando que está escrito, slash invertido, SQRT y entre llave aparece una X. Entonces, y abajo tengo una vista previa que me dice raíz cuadrada de X. Entonces, si yo necesito la raíz cuadrada de algo, solamente voy a sombrear la X o borrar la X y poner la cantidad que yo deseo. En este caso, si deseo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 10 o la raíz cuadrada de 13, que es uno de los valores que tenemos, pues entonces quito la X y escribo el 13 y me va a quedar en la vista previa raíz cuadrada de 13. Damos OK y miren por acá donde se ubica la raíz cuadrada de 13, que puedo ponerle también otro efecto y luego entonces arrastrarlo donde corresponde. Sombreado así, usted puede dar control C, control V, aparente no pasó nada, pero ya está copiado. Si le doy doble clic a este, me va a habilitar nueva vez el editor de ecuaciones, agrego el signo menos, le doy OK y ya tengo el valor opuesto y lo voy a llevar donde corresponde. Corresponde en el valor rojo. Ponerlo aquí así un poquito para que se vea mejor. Y ya usted puede jugar con esa parte. Volverle a reiterar la opción que hablaba de ayer para lo que tenemos Windows. Es un botón que si lo pueden ver aquí en mi barra de comando, que se llama recorte.
Usted presiona eso, también puede buscarlo con la tecla de Windows, herramienta de recorte. Ok, cuando nos aparece este menú, entonces le damos a nuevo y aquí sombreamos toda la parte que usted quiere copiar. Lo suelta y ahí aparece ahora recortada la imagen. Sería simplemente clic derecho, copiar, o este recorte le permite guardar la imagen, ¿verdad? Guardar la captura como una imagen y usted la puede llevar a cualquier parte, al escritorio, mi documento o una carpeta que usted tenga, o simplemente, como hemos hecho ahora, control C para copiar y control V para pegar, o clic derecho, copiar y luego pegar. Te viene a una de sus, digamos, slide, control V, y ahí se pega. Y ya usted puede jugar con esa imagen a conveniencia. Recortar, poner más chiquita y llevarlo donde usted quiere. Eso por esa parte para completar, digamos, esa idea de que estaba pendiente ayer en lo que concierne a GeoGebra. Entonces, incluso creo que le aparece el valor del pi también por ahí. Claro, aquí en caso de que usted quiera representar el valor del pi. Asumiendo que este es 3.14. 3.14 iría más o menos por ahí. Pero ya usted lo lleva donde corresponde. Y del otro lado, menos pi, en su valor opuesto. Es simple que nosotros empecemos, digamos, en buen dominicano, a apoyar la herramienta y hay muchas cosas interesantes que ver con GeoGebra. Muchas cosas interesantes. Es una cuestión que ya ustedes van a quedar para ustedes resolver más adelante. Entonces, vamos a nombrar la operación que debe realizarse primero. Aquí tienen una serie de operaciones. Si yo le pregunto acá, ¿qué operación debe realizarse primero aquí? Que alguien encienda su micrófono y me diga. La adición. Lo que está dentro de paréntesis. Signo de La Sería suma, la adición. Adicción, profe. El signo de Adicción y luego ocupación primero. multiplicación. Adicción y signo luego de multiplicación. adición con una sola C, ¿verdad? Correcto. Un Y le doble. pone, Adicción con una. pone No, con una. si le pone 2C, significa otra cosa. Entonces, vamos a hacer el ejercicio exactamente, inmediatamente participamos, apagamos el micrófono de una vez. Entonces, asimismo, ¿qué operación se debe realizar primero en el segundo caso? multiplicación y luego resta. Multiplicación. La multiplicación y luego resta. Multiplicación y luego resta. Ustedes me están respondiendo la segunda operación. Multiplicación, la primera. Exacto. En la primera, adicción y luego multiplicación. En la primera multiplicación y luego adición. Reitero lo Sí, señores. El maestro está pidiendo la primera solamente. Él está pidiendo que digan la operación que se hace primero, la otra dejémosla sin efecto hasta luego que el maestro diga o lo pida. Esta escritura de acá es con el mouse, que le voy a pedir que me disculpe porque no es fácil. Muy bien. Cuando usted intente hacer eso, se va a dar cuenta. Bueno, dicho sea de paso, esto se puede hacer en su PPT, en su PowerPoint. Es decir, no sé si se visualiza aquí, cuando usted está presentando su PowerPoint, hay una serie de menús en la parte inferior izquierda. Cuando yo doy acá, aparece
una serie de opciones aquí y yo estoy usando la pluma. Hay otra opción también que si usted quiere resaltar cualquier cosa con un puntero rojo. Así que cuando usted pueda, usted visualiza por ahí, pone a presentar, digamos, un archivo que tenga PT y lo va probando. Yo tengo la pluma, hay un borrador, en caso de que me haya equivocado con algo también, se puede quitar. Incluso, ¿hay Sí. ejercicios propuestos y resueltos? ¿Se pueden explicar? ¿Lo resuelto? Sí, yo entiendo ambas inquietudes. No se preocupe que van a tener ejercicios que son ejercicios propuestos. Pedro no encuentra la reunión. Profe, Ajá. tengo como 15 minutos, leo con la mano levantada y parece que no estamos respetando el orden de levantar la mano para hablar. Siempre interrumpimos y no le damos oportunidad al que levanta la mano. Vamos a ver si nos ponemos en órbita. Sí, mire qué pasa. Realmente cuando yo estoy compartiendo mi pantalla y estoy presentando, no puedo ver quién levanta la mano. Que me auxilia con eso es Pedro Mondesí, ha tenido dificultad para ingresar. Pero vamos a aprovechar que ya usted está ahí y que vamos a darle la palabra. Era con relación al ejercicio que usted, no sé si ya está abierta para dar la respuesta. El ejercicio número 3. Sí, adelante. ¿Cuál sería la operación que debe realizarse primero? La sustracción. Correcto, ¿verdad? Sustracción o resta, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver acá. Dice ahora el tema, evalúa cada expresión. Por evalúa se entiende que resuelva. Es importante mostrar el procedimiento para resolver operaciones en cada caso, ¿verdad? Eso es por aquello de que está en el mandato de la práctica. 88. ¿Cuánto da eso? 88. Sería multiplicar 8 por 7 más Eso no da 88. 8 por 3, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? Eso es 80. 80. Bien. Pero en cada caso, resolver primero el producto, la multiplicación y luego la suma. ¿Y cuánto da el número 2? 1. Eso da 5, profe. 5. Da 5. Entonces, ¿cuál operación Se realizo? resta y luego se suma. Sí, Se 5. resta y luego se suma. Ok, entonces aquí hay algo interesante que mostrar. Tanto la suma, adición o suma, como la sustracción o resta, están en el mismo orden jerárquico. Es decir, independientemente de cuál usted realice primero, el resultado va a ser el mismo. Yo pudiera sumar estos dos, sería 11, restarle 6 y va a quedar 5. O pudiera decir que 8 menos 6 sería 2 y le sumo 3, va a ser 5. O pudiera decir que menos 6 más 3 sería menos 3, es decir, me quedaría 8 menos 3, que también va a dar 5. Eso es porque ambas operaciones tienen el mismo nivel jerárquico. Profesor, Sí. pero sí, estoy de acuerdo con usted, pero mayormente nosotros cuando estamos impartiendo la docencia a los estudiantes, para que el estudiante no se confunda, lo que hacemos es que sumamos lo positivo, luego lo negativo y luego lo restamos con la intención de que se agrupe. Sí, lo bueno sería que usted le muestre todas las alternativas que hay ahí. Y entonces Exacto. que sea el participante o el estudiante Que que se elija. identifique
con una de ellas. Mientras más opciones se le dé, es mejor. Entonces, ¿cuánto da el número 3? 2. Entonces, sería resolver lo que está dentro del paréntesis ahora. 6. 9 menos 3 sería 6. Y luego entonces hacer la división. ¿Cuánto da el número 4? 1. 36. 36. 36. Ahí me da 1. 18. 36, porque el orden es igual. Tienen el mismo orden jerárquico. La división y 36 la de ahí. multiplicación tienen el mismo orden. Cuando tienen el mismo orden jerárquico, Una- se refiere a la que está primero. Una pregunta. La ¿No tienen jerarquía se pierde de izquierda a derecha. Este ejercicio me recuerda, Wow, qué confuso es ese ejercicio, qué fácil. ese ejercicio me recuerda una imagen que se hizo viral con una operación que había gente que le daba como 4 o 5 resultados diferentes. Entonces, pero es precisamente por la parte conceptual que hay que dominarla. Tanto la división como la multiplicación jerárquicamente tienen el mismo nivel, pero a diferencia en la suma y en la resta hay que tener cuidado. Cuando estamos con esta operación así como se ve, como dijo ya mi dama, que creo que es la policía, hay que resolver de izquierda a derecha. Es decir, habría que dividir 18 entre 3 Entre 3. y luego el resultado multiplicarlo por 6. Eso ¿De es así. acuerdo? Ahora, otra cosa sería si usted tiene 18, vamos a poner a ver, y aquí un paréntesis, ya eso es otra operación. Ahí habría que Diferente. respetar el signo de Signo de agrupación. agrupación ahí. Exactamente, ya eso sería diferente, porque está Totalmente. diciendo, Ahí se multiplicaría y luego se dividiera. correcto, sería 18 entre 18. Daría 1. Mire qué cosa, Correcto. profesor. Por ejemplo, en la operación, profesor, en la operación Sí. anterior, la suma y la resta eran igual. Se puede hacer Sí. diferentes procedimientos, pero los resultados son lo mismo. En este caso, hay que tener mucho cuidado porque si la efectuamos la operación no da los mismos resultados. No da lo mismo, por eso hice la salvedad. Disculpe, pero según dice Pedro, no da los mismos resultados, sí, pero si multiplicamos 18 por 6 y dividimos entre 3, da el mismo resultado. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? El orden y la jerarquía. Porque sí, si yo, por ejemplo, multiplico 3 por 18, estoy dejando lo que está a la izquierda afuera. Estoy multiplicando lo que se me encuentra a la derecha. Ahora, pero si multiplico 18 entre 6, sigo la jerarquía porque estoy multiplicando de izquierda a derecha. Me daría lo mismo. Si multiplico 18 por 6 y lo divido entre 3, me va a dar 36, me va a dar lo mismo. Ahí sí. Y la jerarquía que usted tiene que tener en cuenta. Sí, pero yo creo que resultaría más fácil aplicar, ¿verdad? Ya directamente 18 entre 3 y el resultado multiplicarlo por 6. Profesor, una pregunta. No habría tanta complejidad. Adelante. Sí, Trinitario de este lado, profe. Muy Aquí en el último ejercicio donde hemos tenido varias opiniones, porque hasta donde yo entendía, la multiplicación y la división tienen el mismo orden jerárquico dentro de una operación, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahora, si uno no toma en cuenta ciertos aspectos, entonces te pudiera cambiar el resultado, no es igual que la suma y la resta. Porque si tienen el mismo orden, yo pudiera decir 3 por 6, 18, y después cuando me divida me va a dar 1, me va a cambiar el resultado. Entonces, porque la división no es distributiva. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Entonces, en este caso, estamos poniendo la división por encima de la multiplicación en el orden. No, no somos nosotros, es la misma regla. Porque la regla te dice que a pesar de que tienen el mismo orden jerárquico, debe resolverse de izquierda a derecha. Ok, sí, ok.
Exacto. Sí. Es así. Aunque ellos tienen el mismo orden, se va a resolver cuando haya operaciones combinadas de esa naturaleza de izquierda a derecha. Ah, Tienen ok, el es mismo un orden. asunto de conceptualización, entonces, de saber ese No. concepto y aplicarlo. Tienen el Perfecto. mismo orden, pero tienen propiedades diferentes. Sí, Entonces, entiendo, pero como dice el profesor, si tú sabes el concepto y lo aplicas siempre, no te vas a equivocar. correcto. Evidentemente. Muy bien. Entonces, si se fija, este ejercicio yo lo tenía, digamos, resaltado en rojo. Todo lo demás está en negro, pero ese está en rojo, precisamente porque esa combinación tiende a confundir. Pero siempre que usted se apegue al procedimiento de izquierda a derecha, la operación le va a dar correcto. Si usted tiene, como es evidente, deben tener su celular a mano. Si usted introduce la operación tal cual en una calculadora, se va a fijar que el resultado es 36. ¿Por qué? Porque diseñó la calculadora, fue ese mismo algoritmo que introdujo para resolver operaciones así. Lo pueden comprobar utilizando la calculadora del teléfono o cualquier otra que tenga. Que sería el 4. Hay un micrófono, por favor, los micrófonos, por favor. Perfecto, entonces aquí habría que resolver la operación que está dentro del paréntesis, sería 6 menos 2, sería 4, y luego entonces vamos a dividir 24 entre 4, que en este caso cabe a 6. Entonces, el número 2 acá, si ahora sí, levantando la mano y que Pedro me ayude ahí, ¿cuánto sería el resultado de el número 2? Profe, 13. Ay, Dios. Ahora Pedro. Señores, pero levanten la mano porque el otro quiere participar. Santo Tomás. 13. Marcelino, Bueno. Josefa. Ese da 29. Entonces, ¿cuál sería la operación que hay que resolver primero? La división. Profe, la división. Bueno, si hacemos la división primero, sería algo como Por esto. favor, que le permitan Profe, que no me respondan Bueno, por el así, que orden levanten dijeron las Santo manos. Tomás. Por el profe, me orden dijeron excusan, Santo yo Tomás. Levanten la mano. Debe tener yo no gente tengo hablando encontrado ahí. de que levanto la mano. Pedro Montilla. Que no puede levantar la mano. Su cámara. Sí. Dijeron Santo Tomás y hablaron 15,000 personas. Sí, hay que manejar las emociones. Bien, entonces, ya más o menos ustedes saben cómo va la orientación. ¿Cuánto da el número 3? Y vamos a continuar. Levantando la mano, y Pedro me ayuda ahí. El número 3, ¿cuánto da? Tengo mi mano levantada, ¿puedo hablar? Petronila. Adelante. Profe, eso da 31. Levantando la mano. 31, profe. 31. Usted, Petronila. 9 por 3, 27. Y si divido 8 entre 4 a 2, espérate, 27, 29. Déjame ver. 9 por 27 y 8 dividido entre 4 a 2. Eso da 29. 29. Marcelino. Dicen sus resultados y entonces el profesor hace el análisis después. Marcelino, ¿opinó? 16. 16 le dio a Josefa. 16. Porque el último paréntesis da 2 y con multiplicar el signo menos 2, 18 menos 12, te da 6 por 3, son 18 y 18 menos 2 son 16. Ok, profesor, ¿seguimos o usted interviene? Déjeme seguir ahora. Ok, 16. Entonces,
aquí tengo una serie de fracciones. En la primera columna, levantando la mano y que Pedro me ayude, ¿cuánto da el ejercicio A en la primera columna? Francisco. 9 sobre 20. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hice? Sí. Buscando el mínimo común múltiplo, multiplicando 5 por 4, queda 20, y luego dividiendo 20 entre 5, queda 4, y luego entonces dividiendo 20 entre 4 queda 5, y posteriormente, como es una suma, debe de llevar el signo de suma o de adición entre medio de 4 más 5. Ok, escuchen la pregunta ahora. ¿Alguien tiene una opinión diferente a la del caballero? Yo, pero no puedo levantar la mano. No, opine. Tengo una opinión diferente, pero da el mismo resultado también. Sí, el procedimiento, multiplicando en forma del emoticón, en forma de X y luego en forma de sonrisa. Claro. Multiplicando numerador con denominador y después multiplicamos abajo. Lo denominador. Pues bien, realmente quería que surgiera esa opinión para decirle que yo no estoy de acuerdo y que le sugiero que no la utilicen en el proceso formativo. Si usted quiere utilizarla para resolver una operación, usted está bien, pero dentro de lo que es el ejercicio docente no es conveniente y le explico por qué. Cuando usted está sumando fracciones heterogéneas, o dígase fracciones que tienen distintos denominadores, intervienen varios elementos matemáticos que si usted utiliza la multiplicación cruzada o la multiplicación de sonrisa, no va a utilizar en ese proceso y que hace falta que se le recalque cada día o en cada oportunidad a el estudiante. Y me refiero a la figura del mínimo común múltiplo, como lo hizo el caballero que participó en la primera oportunidad. Me refiero a que tiene que reforzar la división, me refiero a que hay que reforzar la multiplicación y finalmente la suma. Fíjense cuántas figuras en términos matemáticos nosotros hemos utilizado o estamos utilizando para resolver esta simple operación. Que si le digo que la multiplicación cruzada, que solamente aplicaría para este ejemplo, y que después usted no va a utilizar más, porque de hecho, si fuesen 3 fracciones, ya no le favorece utilizar la multiplicación cruzada, le saldría mucho más difícil. Y si fuesen 4, todavía se complica más la multiplicación cruzada. Tendría que ir resolviendo de 2 en 2. Exactamente, y eso Muy supone difícil. que se le va a complicar muchísimo. Además de que va a dejar de hablar del mínimo común múltiplo, que por experiencia tenemos estudiantes que no llegan a la universidad y hay que darle un reforzamiento nuevamente. Estudiantes que usted le pregunta que si conoce el mínimo común múltiplo y se quedan con la cara como si es la primera vez que están escuchando ese concepto. Entonces, vamos nosotros a trabajar desde, digamos, nuestra posición, desde nuestro grado, para que cuando esos participantes lleguen allá, conozcan, no solo que lo hayan escuchado, sino que conozcan realmente lo que es el mínimo común múltiplo. Entonces, con esa multiplicación cruzada, no vamos nosotros a trabajar eso. Fíjense en el punto B, si yo multiplico los denominadores, me va a dar 36. Pero ¿quién es el mínimo común múltiplo de ellos dos? Es el mismo 12. Entonces, es preferible trabajar con 12 que trabajar con 36. Bueno, siempre que sea posible trabajar con números más pequeños, ¿verdad? Favorece más el proceso, porque incluso hay cosas que usted puede resolver mentalmente.
Sí, maestro. Profe, ¿Puedo decir algo ahí? yo estoy de acuerdo Levantando la con mano. siempre buscar. Profe, discúlpeme que estoy interrumpiendo. Yo siempre estoy de acuerdo, siempre buscar el mínimo como múltiplo, porque hay muchos números que dividen como el 12 y el 3, pero vamos a buscar el más pequeño. No, a veces tenemos la costumbre de multiplicar siempre 12 por 3, pero al final de cuentas tenemos que simplificar. Sería siempre más conveniente buscar el mínimo común múltiplo entre ellos. Así a veces nos evitaríamos mucho simplificar al final. Correcto, solamente corregirle un poquito ahí, no hay muchos números que sean divisibles entre ellos dos, hay infinitos. ¿Puedo decir algo, profe? Sí, déjeme a ver si que la dama me comprenda eso y ya usted tiene la palabra ahí. Es decir, es solamente decirle que no son muchos, múltiplos comunes, no son muchos, son infinitos. Son infinitos. Ya. De múltiplos comunes. ¿Se entiende? Entonces, si usted puede... Ya comprendí lo que el profesor me dijo, esa es una buena sugerencia, gracias. Sí, y lo implementamos con nuestros estudiantes, de que ellos ya vayan familiarizándose con ese concepto de infinito también. Ahora sí, el caballero que quiere decir algo, tiene la palabra ahora. Sí, buenas a todos. Al final puedo participar. En ese caso, maestro, sería bueno utilizar el mínimo como un múltiplo, o sea, en este caso el 12, porque así el resultado final estaría expresado en su mínima expresión. O sea, ya no hay más cuando ya obtenemos la fracción última como resultado, ya no hay que simplificarla más. Por eso sería bueno utilizar en este caso el 12, porque yo hacía esos ejercicios, yo los resolví todos y lo hacía de las dos maneras. Y me pude dar cuenta, en ese caso, me pude dar cuenta que cuando utilizamos el mínimo como múltiplo, en ese caso que es el 12, entonces cuando quería simplificar ya no había que simplificar más nada. Eso es. Pero aquí eso no se completó, porque aquí es posible. Si yo digo 12 entre 12 cabe a 1, y 1 por 5 sería 5. Luego 12 entre 3 cabe a 4, y 4 por 1 me da 4, ¿verdad? Entonces nos está quedando 9 sobre 12, Okay. y ambos tienen tercera. Sí. De tercera. En ese caso no. Pero bien, sí, pero lo que queremos es que se refuerce todos esos aspectos que tienen que ver, ¿verdad? Con la matemática. Con el mínimo como un múltiplo, que ahí también se aprovecha y se refuerza lo que es la división, bueno, y se refuerza lo que es la multiplicación, y que usted está utilizando un algoritmo matemáticamente correcto. La figura de la multiplicación cruzada, si bien es cierto, puede funcionar como para 2 o 3 cosas en matemática, no así, no lo va a utilizar más. Fíjense ustedes que la mayoría son egresados de la licenciatura en matemática. Yo no quiero pensar, o no quiero ni siquiera imaginarme cuántas veces usted tuvo que utilizar el mínimo común múltiplo para resolver una operación. Entonces, a esa misma situación van a estar enfrentados nuestros estudiantes. Entonces, que ellos empiecen a utilizar la figura correcta, ¿verdad? Matemáticamente, en el momento que le corresponda. Si a ellos les corresponde ver el mínimo común múltiplo en cuarto, pero que donde corresponda que él tenga contacto con esa figura, vamos a hacerlo ahí. Y si él tiene que usarlo en cuarto y que luego lo utilice en quinto, bueno, pues mejor, porque va a estar reforzando. Y que si luego le aparece en sexto, todavía mucho mejor, pero porque ya él está construyendo sobre una base que trae desde cuarto. Pero si en cuarto se le multiplica en cruz, en quinto se le multiplica en cruz, en sexto también en cruz. Cuando llega a la universidad, pues lógicamente no conoce lo que es el mínimo común múltiplo. ¿Y quiénes somos los responsables? Nosotros, porque no lo estamos diciendo. Entonces,
incluso se contempla en el diseño curricular la figura de mínimo común múltiplo. Entonces no podemos dejarlo de último. ¿Cuándo lo vamos a dar? Vamos a darlo donde corresponda. Y si es posible también se le dice o se le explica, ¿verdad? Cómo usted encontrar el mínimo común múltiplo de dos números o de tres. Que simplemente agarrar y empezar a escribir múltiplo de cada uno. Múltiplo de 3 son números que van de 3 en 3. Y así, ya bueno, ya aquí usted puede observar. Usted pueda, yo tengo una sugerencia porque levanto la mano y alguien me la tumba cuando usted pueda, por favor. Adelante usted entonces. Le escucho, dama. Con respecto a Yeudi, que está bien, que es bueno buscar el mínimo común múltiplo, pero también explicarle a los estudiantes, porque si buscamos el mínimo común múltiplo y multiplicamos como estaban diciendo cruzado, no nos va a dar el mismo resultado. Si usted se fija, si yo busco el mismo común múltiplo, que es 12, efectivamente, y multiplico 3 por 5, que me da 15, y multiplico una por 12, no me va a dar el mismo resultado al final. Entonces, lo que tenemos que explicar es si buscamos el mínimo común múltiplo, pero tenemos que dividir y luego dividir por el denominador, dividir por el denominador y multiplicar por el numerador. Esa es una sugerencia. Sí, y explicarle los procesos a los estudiantes, porque muchas veces creemos que el estudiante no lo va a entender. ¿Y por qué no lo va a entender? Busque la forma de explicárselo. Usted se lo explica dos o tres veces. Esa parte que tenemos que tener cuidado. No es lo mismo buscar el mínimo común múltiplo que dar el procedimiento que se multiplica y luego se divide y luego se multiplica, a que se busque el mínimo común múltiplo y que se multiplique cruzado. Los resultados, al final de cuentas, serían muy diferentes. Entonces, tenemos que tener cuidado en esa partecita. El resultado es igual. Da lo mismo. Bien, entonces, ¿cuánto sería el mínimo común múltiplo de 6 y 5? 30. 30. Sería 30. En este caso coincide, ¿verdad?, con la multiplicación de los denominadores. Entonces, fíjense ahora, si yo tengo un sexto, multiplico el 6 por un 5 y le explico para qué. Hay otra figura dentro de las operaciones con fracciones que se llaman fracciones equivalentes. ¿Cómo yo obtengo una fracción equivalente a otra? Bueno, multiplicando tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Entonces, ¿por qué yo multiplico por 5 aquí? Porque ya yo me di cuenta que el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 5 es el 30. Entonces, yo voy a convertir un sexto en una fracción equivalente, pero a mi conveniencia ahora. A mi conveniencia, de tal suerte que el denominador sea 30. ¿Por qué 30? Porque es el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que también esta de acá, escúchame que la línea va como hacia arriba, voy a multiplicar por 6 para que sea 30, y si multiplico por 6 en el denominador, multiplico por 6 también en el numerador. ¿Qué va a acontecer? Que en la primera fracción voy a tener 5 sobre 30, si lo simplifico vuelvo a un sexto, si le busco quinta. Es decir, porque realmente son equivalentes. 6 por 3 sería 18. Y aquí 30. Entonces, ahora, mediante la transformación de fracciones en otras equivalentes, yo tengo una suma de fracciones que tienen el mismo denominador, o suma de fracciones homogéneas. Que eso, dicho sea de paso, en este proceso se debe explicar primero al participante. Es decir, usted procede en la operación a sumar fracciones homogéneas o fracciones que tienen el mismo denominador. Y luego pasa entonces a sumar fracciones heterogéneas o con distinto denominador. Y ahora es mucho más fácil. Sería simplemente copiar el mismo denominador y sumar los numeradores. Y finalmente simplificar siempre que sea posible. Tienen que tomar en cuenta que no siempre es posible simplificar. Entonces, impresiones acá, levantando la mano y que Pedro me ayude. Sí, tenemos Marcelino. Adelante, Marcelino.
Bueno, antes de que Marcelino intervenga, yo quiero aclarar que la joven dijo ahorita que no da lo mismo si usted hace la multiplicación cruzada. O sea, lo que tiene que va a tener que simplificar, pero el resultado final tiene que ser el mismo. Y un comentario, permiso. Pedro, considero que no es lo mismo, porque si yo multiplico, por ejemplo, denominador 12 y multiplico 3 por 5 son 15. 3 por 5 son 15 y 12 por 1 son 12, eso me da 27 sobre 12. Y si yo le busco tercera al 27, me va a dar 9. Y si le busco tercera al 12, me va a dar 4. Entonces arriba me va a quedar 9 sobre 4, afinada. Porque el 9 tiene tercera, pero el 4 no va a tener tercera. No, es que lo que le queda es 20. Permiso, que lo que le queda 27 sobre Bueno,12. Abajo, licenciada, 36. Es 36. 27 no, sobre 36. Estoy diciendo, dije la palabra ahorita, cuando buscamos mínimo común múltiplo, que no dividimos, por ejemplo, 12 entre 12 a 1 y no por 5 15, el procedimiento está correcto. Dije que cuando buscamos el mínimo común múltiplo y a la vez multiplicamos cruzado. Si multiplicamos 3 por 5 me va a dar 15 y 12 por 1 me va a dar 12. Y si yo, por ejemplo, sumo 15 más 12 me va a dar 27 sobre 12. Y si lo busco tercera al 27 va a ser 9 y tercera al 12 va a ser 4. Entonces dije que como resultado final me hubiese quedado 9 sobre 4. Entonces que ahí hay una distorsión. El de Nabel 36. Ahora, permiso, ahora ella tiene una, si me permite, ahora ella tiene una confusión porque está combinando dos métodos y eso es una forma incorrecta. El profesor que le aclare esta parte. Exacto, por eso fue que yo dije ahorita que no es lo mismo explicar al estudiante que se busque el mínimo común múltiplo y luego multiplicar el cruzado. Que hay que explicar la clase correcta, que a veces cometen errores y se le explica así, porque yo he visto estudiantes míos que de cursos anteriores han ido con esa dificultad. Por eso yo le estoy diciendo que al momento de buscarle el mínimo común múltiplo, tenemos que decirle que cuando buscamos el mínimo común múltiplo, ese mínimo se va a dividir entre el denominador y luego se multiplica con el numerador. Es lo que yo estoy diciendo. Okay. Porque lo estoy diciendo que yo he estudiantes míos que han tenido esa dificultad, que buscan el mínimo común múltiplo, pero también a la vez multiplican cruzado. Sí. Pedro. Diga. Mira, el profesor dijo anteriormente que un maestro le da diferentes formas de cómo resolver un ejercicio, pero no se puede mezclar un procedimiento con el otro. Porque si tú lo haces de manera cruzada, no puede agregar ni puede utilizar el mínimo común múltiplo porque es diferente el procedimiento. El mínimo común múltiplo, eso es lo que yo digo. El mínimo común múltiplo uno lo utiliza cuando la operación entera lo va a efectuar. Y de manera cruzada uno lo hace también de esa manera. Ahora, el estudiante va a elegir cuáles de los métodos más le conviene. Pero no podemos mezclar el mínimo común múltiplo de manera cruzada, porque de manera cruzada tendrá que multiplicar el 5 por 3, 12 por 1 y luego 12 por 3. Entonces hay otra cosa. Yo utilizo mucho la manera cruzada debido a que cuando vayamos a dar ecuaciones con dp de x con número fraccionario, ahí se denota al estudiante que no se utilice el mínimo común múltiplo, sino de manera cruzada para despejar y buscar el valor de x. También en la ley del seno, cuando vamos a despejar, se utiliza de manera cruzada para buscar el ángulo. Le dejo eso a usted, profesor. Sí, varias cosas. Mire, ya Pedro explicó que cuando usted está utilizando la forma cruzada,
el denominador o los denominadores tienen que multiplicarse. Por eso estoy señalando acá que da 36. Respecto a las ecuaciones, Pedro, ahí también usted puede utilizar el mínimo común múltiplo. También funciona. Lo que pasa es que no lo usamos y lo vamos heredando. Digamos, por ejemplo, si usted tiene 3x, digamos, sobre 6, igual 2 sobre 3. Si yo multiplico ahí por el mínimo común múltiplo, que es 6, me va a quedar 3x. Y luego, multiplicando por 6, utilizando el teorema fundamental de las ecuaciones, que es otra figura que hay que hablarle a los estudiantes. Si yo simplemente multiplico cruzado aquí, utilizando lo que es la transposición de términos, que también se utiliza, pero entonces dejaría de hablarle del mínimo común múltiplo. Y yo tengo que aprovechar en cada situación que yo tenga para hablarle del mínimo común múltiplo. Porque es que ellos en su carrera lo van a utilizar independientemente de la carrera que elijan. Imagínense usted si elige una carrera que tiene que ver con números y que cuando ellos vayan a carrera no manejen esa figura. Se van a tener un problemazo. Si multiplico en el segundo miembro por 6 sería 12 entre 3, perdón, va a quedar 4. Finalmente, x me va a quedar como 4/3. Pero ahí yo he multiplicado por 6 ambos miembros. Primero, el mínimo común múltiplo. Segundo, el teorema fundamental de las ecuaciones, que es el que me permite hacer eso. Y son figuras que los estudiantes deben dominar. Igualmente, digamos, el último que usted mencionó, que es la ley de los senos, también se multiplica así. Lo que pasa es que nos hemos acomodado a hacer la multiplicación en cruz. Y por eso yo estoy sugiriendo que no lo hagan, porque entonces dejamos de hablar de una serie de elementos matemáticos que nuestros estudiantes deben aprender. Entonces, cuando no lo hacemos, ese estudiante va acarreando una laguna que conforme pasan los años se va haciendo mucho más grande. Ahí también en la ley de los senos usted busca el mínimo común múltiplo de las funciones que usted tenga, la multiplica por el mínimo común múltiplo en ambos miembros y va a resolver también. Profesor, en este ejercicio que usted está despejando ahí, en ese sí yo sé que puedo utilizarlo. Yo lo utilizo, sabemos que lo podemos utilizar en todos los ámbitos, pero yo me refiero a cuando estamos utilizando los métodos, que es el método analítico, que es el de igualación o el de sustitución, para igualarlo. Ahí se puede utilizar el mínimo común múltiplo, pero mayormente no lo hacemos para que nos surja una ecuación con números enteros. Al multiplicar, por ejemplo, para arriba el 3 con la ecuación con el primer miembro y el otro 6 con el segundo miembro. En el método de igualación para igualarlo. Yo lo utilizo ahí en forma de cruz. Pero es buena esa salvedad que usted dijo, porque así puedo cambiar y utilizar ese método también, para que ellos lo vean. Así, digamos que funciona, Pedro, pero te voy a poner una situación donde el mínimo común múltiplo te va a favorecer más. Disculpen si estamos abordando mucho el tema, porque es un tema muy amplio e importante, porque a veces cuando estamos sobre la laguna el otro le da pereza, pero es con la intención de nosotros aprender. No sé si puede visualizar la ecuación que puse ahora en la parte inferior derecha. Usted puso ahí 2x sobre 3 más x sobre 4. Sí, lo estoy viendo. Igual a 3 sobre 6, correcto. Entonces, ahí favorece más buscar el mínimo común múltiplo, que usted tratar de multiplicar en cruz. Porque incluso para multiplicar en cruz habría que reducir primero, ¿verdad?, la operación. Y eso, para reducir la operación, tienen que auxiliarte del mínimo común múltiplo. Entonces, es más fácil que tú consigas ahí el mínimo común múltiplo y
multiplique todos los elementos por el mínimo común múltiplo y va a tener coeficientes enteros. Entonces, hay que... Mire que bien, usted ve, ahora sí llegué. Porque yo lo que hacía mayormente usaba la transposición de términos y el menos 3x sobre 5 lo pasaba para acá con sino colombiano y utilizaba en esa área de este lado de las x el mínimo común múltiplo. Sí, pero si lo buscas, sí, es válido eso. Pero si tú buscas el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, de todo, eso va a garantizar que cuando tú multipliques toda la ecuación por el mínimo común múltiplo, todos los denominadores se van a simplificar, todos. Porque es el mínimo común múltiplo de ellos. Habrá un factor que lo va a simplificar y entonces tú vas a estar trabajando ya con coeficientes enteros. Correcto, y sobre todo explicarle siempre los procedimientos a los estudiantes, qué se está haciendo en cada caso. Bien, otro aspecto a destacar como operación es la idea de transformar una fracción en decimal y viceversa. Tomando una fracción se procede a dividir y obtendremos su equivalente en decimal, es decir, pensando en 4/5, dividimos 4 entre 5, no puede ser porque el 4 es menor que el 5, pongo un 0, un punto, agrego un 0 al 4 que se convierte en 40, luego 40 entre 5 cabe a 8, 8 por 5 40 sobra 0, es decir, que 4/5 equivale a 0.8. O que me den el 0.8 para entonces yo determinar cuál es la fracción que genera ese decimal. Entonces, en ese, sobre esa... Profesor, disculpe, yo veo sí, pero no, solamente el concepto, pero no veo el ejercicio. No, lo que pasa es que lo dije mentalmente. Estoy hablando de la fracción, por ejemplo, aquí. Esos ejercicios ayudan también a evitar el Alzheimer. El 4/5. Sí. Entonces no cabe, ¿verdad? Como decimos, o no puede ser. Pongo un 0, un punto, y agrego un 0 acá. Y ahora me queda 40 entre 5. Cabe a 8. 8 por 5, 40. 0.8. 0.8. Exacto. Entonces, lo que equivale a decir que 4/5 es equivalente a 0.8. Entonces, en esa dinámica es lo que vamos a estar involucrados en esta parte. Por ejemplo, el 0.5, bueno, aquí sería convertir una fracción a decimal, y antes de pasar a vamos a hacer unos cuantos ejercicios de esto acá. Si usted divide 1 entre 2, ¿verdad? Siguiendo este algoritmo, el algoritmo de la división, 1 repartido entre 2 va a ser lo mismo. El mismo procedimiento, 0 punto, un 0 acá, 10 entre 2, a 5, 5 por 2, 10, habría que restarlo. Y nos queda 0. Una división exacta, un decimal terminal. División exacta de decimal terminal. Tenemos entonces 2/5. Dividimos 2 entre 5 y nos va a quedar 0.24 y digamos que sobra 0. Pero ya estos son más o menos de la misma naturaleza todos. Vamos a pensar en 3/4, la fracción 3/4. Coloco 3/4 y luego otro ejemplo y ya pasamos porque ustedes saben eso. 3 repartido para 4, coloco 0 punto y ahora me queda 30 entre 4, cabe a 7, si lo pongo a 8, 8 por 4 sería 32, se pasa. Entonces a 7, 7 por 4, 28. Sobra 2. Y en este caso, tenemos 2. A 7. Si quiero seguir dividiendo, agregamos otro 0 aquí y ya no puedo colocar más puntos. Usted no ha visto un decimal de que con 2 puntos nunca. Señor Montilla, no se desespere. Escúcheme, maestro, escúcheme. La pantalla cambió, creo. Es un cambio, creo. 0.75.
Es decir, 3/4 equivale a 0.75. Y así pudiéramos también dividir 1 entre 8, es decir, una fracción, un octavo. 1 entre 8, ya. 1 entre 8 sería a 0, 0 punto. Ahora 10 entre 8, 1 por 8, 8. Aquí sobran 2. Pongo un 0. 20 entre 8, cabe a 2, porque si pongo 3 se pasa. Sería 16, sobran 4. Agrego otro 0, 40 entre 8 a 5, y 5 por 8, 40, es decir, sobra 0. Ahí termina esa división. Es decir, que un octavo, su equivalente en decimal sería 0.125. Adelante, Motilla. Hay algo que usted dijo ahí, siempre yo he tenido esa curiosidad. Por ejemplo, cuando uno divide y ve que no es divisible, por ejemplo, en el caso que usted dio ahí, le da 0 punto tanto. Pero entonces, como usted dijo ahí, después de que uno da 0 punto tanto, agrega otro 0, no puede poner otro punto. Es una regla o un procedimiento que lleva esa división en la que nosotros no podemos agregar otro punto. Porque siempre se pone el punto, 0 punto, pero le agregan 0, pero no podemos poner otro punto, solamente el primer punto inicial. Siempre he tenido esa curiosidad. Ese es el algoritmo de la división, Pedro. Y no es posible escribir un decimal con 2 puntos, 3 puntos. Eso, entonces habría que buscarle una definición a ese valor. Sí, yo decía eso y también decía que por qué en la división no se podría, por ejemplo, si usted agrega un punto, el primer punto, y no se podía hacer más puntos, porque entonces al final no se agregara el punto donde todos los decimales se notan después de ahí. Profe, ¿puedo intervenir? Sí, adelante. Montilla, el punto en los números se usa para separar la parte entera de la parte que llamamos decimales, que serían décimas, centésimas, etcétera. Entonces, el número solamente tiene esas dos partes. Una parte entera que queda a la izquierda del punto y una parte decimal que consta de décimas, centésimas, etcétera, que queda a la derecha. Esa es la nomenclatura que se usa. No se puede meterle 2 puntos a un número porque eso no existe, eso no está definido. Ok, gracias. No, yo sé, pero sino que yo siempre he tenido esa curiosidad, que por qué se hizo así. Bien, entonces ahora vamos a utilizar el procedimiento inverso. Es decir, dada una cantidad decimal, nosotros llevar ese decimal a fracción o conseguir la fracción que genera a ese decimal. Es solamente un jueguito ahí con el lenguaje. Y lo utilizamos porque algunos textos, cuando hacen referencia a este tipo de ejercicio, se refieren así: encontrar la fracción generadora. Lo van a ver en alguna oportunidad por ahí. Entonces, si yo quiero convertir el 0.5 en fracción o encontrar la fracción que genera a 0.5, voy a colocar el número y voy a colocar un 1 debajo. ¿Por qué un 1 debajo? Preguntarán los estudiantes que son tan curiosos. Bueno, ahí usted puede hablarle de la propiedad que tiene el 1. Todo número puede ser dividido entre 1 y va a dar el mismo número. O si quiere, como se le ha dicho en ocasiones, a mí también me lo dijeron, todo número tiene un 1 debajo que no se marca. Pero lo correcto es que todo número dividido entre 1 es igual al mismo número. Es decir, que si yo divido 0.5 entre 1, me va a quedar el mismo 0.5, es decir, que no lo estoy violentando. Entonces, en ese sentido voy a multiplicar también por 1, pero en este caso voy a multiplicar por un 1 conveniente. Voy a multiplicar por 10 en el numerador y por 10
en el denominador. Si usted divide 10 entre 10, cabe a 1, ¿verdad? Es decir que si multiplica 0.5 por 10 sobre 10, le está multiplicando por 1 y por ende tiene que dar 0.5 lo mismo. Si usted divide una cantidad entre 1, tiene que dar la misma cantidad. Y si multiplica esa misma cantidad por 1, ¿verdad? El elemento neutro de la multiplicación, tiene que dar la misma cantidad. Entonces, partiendo de ahí, cuando usted multiplique 0.5 por 10, va a ser 5. Y cuando multiplique 1 por 10, le va a quedar 10. Finalmente simplificamos, la quinta de 5 sería 1 y la quinta de 10 sería 2. Y ahí entonces hemos encontrado la fracción que genera el 0.5 o la fracción que es equivalente a 0.5 es un medio. Bien, entonces... Profesor. Ajá. Hay otra manera también de explicar ese ejercicio de convertir decimal a fracción. Si puede, puedo intervenir, si me da la palabra. Adelante. Sí, adelante, le escucho. Bien, a mí me lo explicaron. Bueno, él dio procedimiento, pero de una manera didáctica y para trabajar también las potencias, me lo explicaron usando potencia de 10. Por ejemplo, como son decimales exactos, se pueden usar potencia de 10. Se agrega en ese 10 que usted tiene ahí en 0.5, si tuviera 0.75, por ejemplo, se escribe el mismo decimal 0.75 y se multiplica por 100 en este caso. O sea, se agrega después del 1 tanto 0 como decimal tenga la parte del número. Y luego se divide por 1 multiplicado por 100 también. O sea, así sucesivamente se hace si la parte decimal tuviera 3 cifras decimales, entonces se multiplicaría por 1000 y se dividiría por 1000. O sea, ahí explicamos también las potencias de 10. No, usted está utilizando el mismo procedimiento mío. Lo que pasa es que yo estoy explicando ahora el decimal cuando hay una sola cifra después del punto. Exacto. Sí, lo que le digo es, como usted no se refirió a las potencias de 10, entonces yo lo que hago es que agrego la potencia de 10. Yo le dije que es el mismo procedimiento, pero agregando las potencias. Correcto. Entonces, mire, eso que usted acaba de decir lo estoy guardando para cuando vaya a convertir el 0.75. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el mismo estudiante se va a ir dando cuenta que cuando tiene un solo decimal se multiplica por 10 arriba y abajo. Que cuando tiene dos decimales, es decir, dos cifras después del punto, vamos a multiplicar por 100 y ahí entonces estaría la potencia de 10 que usted hace referencia. ¿De acuerdo? Es decir, en realidad Okay. es el mismo, sí, claro. es el mismo procedimiento, claro. Entonces usted le dice, bueno, por cada cifra que tenga el decimal, usted va multiplicando o agregando un 0. Cuando tiene 3 cifras, multiplico por 1000, que sería 10 al cubo, tanto el numerador como el denominador. Y luego entonces usted simplifica. Por ejemplo, en este caso 0.75 por 100 me va a quedar 75 y 1 por 100 me va a quedar 100. Cuando multiplicamos simplificamos, la quinta de 75 sería 15 y la quinta de 100 sería 20. Ambos todavía tienen quinta. Quinta de 15 sería 3 y quinta de 20 sería 4. Es decir, que finalmente nos queda 3 sobre 4 o 3 cuartos. En este caso, el 0.125 nos va a quedar 125, ¿verdad? Y debajo 1 por 1000 nos va a quedar 1000. Simplificando nuevamente, quinta de 125 sería 25 para verlo así al paso. Quinta de 1000, en este caso sería 200. Quinta de 25 sería 5. Quinta de 200 sería 40. Quinta de 5 sería 1. Y quinta de 40 sería 8.
Y así usted puede convertir cualquier decimal exacto de eso en fracción o puede encontrar la fracción que genera ese decimal. Pero yo sé que en eso no hay problema. Pero ¿qué sucede cuando el decimal no es terminal, sino que es un decimal periódico? Y dentro del periódico habría entonces que, digamos, determinar cuál sería un periódico puro y cuál sería un periódico mixto. Para convertir un decimal periódico puro a fracción, en el primer caso, yo voy a escribir la cifra sin punto, sin barra, y voy a colocar debajo, ¿verdad? Debajo, en el denominador, tantos 9 como cifra periódica haya. Ojo, aclaro, el 3 se repite infinitamente, el 3, pero es una sola cifra la que se repite infinitamente. ¿Cuál es la cifra? El 3. Entonces, en ese caso, como es una sola cifra, voy a colocar un 9 acá. Finalmente, simplifico, tercera de 3 sería 1 y tercera de 9 sería 3. Es decir, que este valor decimal periódico puro es equivalente a 1/3. Si usted calcula o divide con lápiz y papel 1 entre 3, se va a dar cuenta que le va a quedar 0.3333333 y después de 3 otro viaje de 3 y después muchísimos 3 más. Hay una pregunta ahí, Pedro, mire a ver con ese micrófono. Kaylin, Petronila, por favor, baje su mano que para llevar un orden. Licenciado, profe, pues se le pasó un paso ahí que es restarle la parte entera. Pero la parte entera aquí es 0. Si tuviera Lo que pasa es que es 0 la parte entera. Pero le falta el paso, porque si tuviera otro número, tuviera que retárselo. No, porque eso lo vamos a ver en el paso que viene, que cuando el decimal es periódico mixto. Gracias. Cuando es un periódico puro, simplemente colocar 9 es suficiente. En el otro lado usted lo va a ver. Es decir, si yo tengo ahora en el segundo caso, tengo 0.45 y la cifra 45 se repite periódicamente, 45, 45, 45, 45. Yo puedo evitar escribir el 0. Ahora, la cifra periódica se compone de 2 cifras, por lo que voy a colocar un 9 por cada cifra. Como son 2 cifras, coloco 2. Y me queda ahora 45 entre 99. Simplificamos, tercera acá sería 15, tercera acá sería 33, nuevamente tercera de esto sería 5 y tercera de esto sería 11. Es decir que esto sería 5 sobre 11. Si hace la prueba con la calculadora, cuando divida le va a quedar 0.45, 45, 45, 45 y al final le va a poner punto suspensivo, dejando indicado que esa cifra todavía se repite ella misma para allá. Entonces en el tercer caso, puedo pasar a escribir 125 y como son 3 cifras ahora, colocar 3, 9. Entonces esta fracción no es posible simplificar, pues simplemente se queda así. Profesor. Hola, permiso. Como por aquí no puedo levantar la mano, ya que logré, aunque sea tarde, entrar por el celular. Quiero que el profe me aclare algo. Entonces, maestro, cuando vamos a convertir un decimal periódico puro a fracción, siempre vamos a utilizar como denominador el 9, dependiendo la cantidad de dígitos que hay después del punto. Si así dice la regla, se colocan tantos 9 como cifra periódica haya. Permiso, profe, ahí viene mi aporte. Exacto, adelante, Pedro. Sí, en el capítulo 29 de la aritmética de Baldor, capítulo 29,
página 324 de la edición vieja, eso está perfectamente, todos los casos ahí. Aritmética de Baldor, explicado como solo Baldor supo hacerlo. Excelente, Pedro. Gracias. Si usted lo tiene digital, compártalo, no sea come solo. Todos esos libros están gratis en internet, pero yo lo voy a ver si lo mando por ahí por WhatsApp. Está la aritmética, la álgebra, la geometría y trigonometría. Sí, había una versión digital, pero que había que pagar. Pero todo eso a veces se puede violentar. No, ya están gratis. Muy bien. Maestro, yo tengo una pregunta. Sí. Antes, sí. Devuelva atrás, por favor. Josefa y Francis, en ese orden. Por ejemplo, aquí, cuando convertimos 0.3 decimal a fracción, tomamos 0.3 sobre 9. Usted dijo que esto solo es una cifra que se repite, que es el 3. Entonces aquí en 0.45 se toman en cuenta los dígitos que forman la cifra, no la cifra en sí, porque aquí es 45, pero el 45 está formado por 2 dígitos, donde veo aquí que ponemos 99. Un 9 por cada dígito que me forma la cifra, no la cifra que se repite indefinidamente. Acláreme un ching ahí, por favor. Sí, usted está clara, es así mismo. Así, ¿verdad? Sí, el 3 se repite infinitamente, entonces, pero es un solo número. Un solo dígito. Un solo dígito el que se repite. Es 3, 3, 3, 3, 3, 3. Es decir, ahí no hay un 32, sino 3. No hay 3 y 2, sino 3, 3, 3, 3. Entonces, como es una sola cifra, la que se repite infinitamente, ahí voy a colocar un solo 9. Entonces, en el segundo caso, la cifra que se repite, la cifra periódica es 45. Es decir, que el 45 se repite, 45, 45, 45, 45, y más allá aparece otro viaje de 45. Entonces ahí yo voy a colocar una cifra por el 4 y una cifra por el 5. Es decir, voy a colocar 2 9. Eso era lo que... Sí, se van a colocar los 9 dependiendo de los dígitos que contenga la cifra. O sea, las décimas, la centésima que contenga el decimal. Como en el caso de 0.125, entonces ahí tendríamos 99939 para dividir 125. Que es un proceso similar, diríamos, al del periódico puro, solo que allí, vamos a dejarlo que usted llegue a aquella parte para yo no adelantar. Gracias por la aclaración. Es que ese es el periódico puro. Sí, pero al mixto que el maestro va a explicar ahora, yo voy a esperar que él lo haga. Sí. Gracias por la participación. Pues bien, para convertir un decimal periódico mixto a fracción, vamos a proceder de la siguiente manera. Escribimos en el numerador la cantidad completa sin punto y sin barra. Luego restamos la parte no periódica, es decir, la parte que no se repite. Y en el denominador colocamos tanto 9 como cifras periódicas, seguido de tantos ceros como cifras no periódicas. Luego se realiza la operación que queda y finalmente se simplifica siempre que sea posible. Anteriormente no se escribió el procedimiento por entenderse que es, digamos, de alguna forma simple y fácil de manejar mentalmente. Ahora, aunque también es fácil, lo estamos escribiendo por si alguna persona tiene algún, digamos, nivel de dificultad, porque no todos tenemos que aprender la cosa al mismo ritmo. De hecho, ustedes saben que los filósofos, ¿verdad?, y psicólogos de la educación han determinado que los estudiantes aprenden o aprendemos a ritmo diferente. Algunos aprendemos bastante rápido y otros aprendemos menos rápido. Entonces, según lo que dice el procedimiento que acabamos de escribir, vamos a colocar la cifra sin punto, sin barra. Es decir, tengo un decimal periódico mixto, 0.1 y el 2 que se repite infinitamente. ¿Verdad? El 2 ahora sería la cifra periódica, pero aquí estoy escribiendo el número sin punto, sin barra. Y ahora viene lo que decía un caballero en su participación, y creo que es lo que iba a decir también la dama que participó últimamente. Restamos aquí la parte no
periódica, que en este caso sería 1, no periódica, y vamos a colocar tantos 9 como cifra periódica. Ahora mismo tengo una sola cifra periódica, que es el 2, se repite periódicamente, y tanto 0 como cifra no periódica, tengo una sola cifra que no es periódica, que es el 1. Entonces, restamos o resolvemos la operación que queda, ¿verdad? 12 menos 1 sería 11, y debajo tendríamos 90. Esa cifra, esa respuesta se simplifica siempre que sea posible. En este caso no es posible simplificar, es una fracción irreducible. Entonces, podemos pasar a un segundo ejemplo. Vamos a colocar aquí la cifra sin punto, sin barra, como ya escribimos anteriormente. Vamos a restar la cifra no periódica, que en este caso sería 23. Voy a colocar un solo 9. ¿Por qué? Porque una sola cifra periódica, que es el 4, se repite periódicamente. Y voy a colocar tanto 0 como cifra no periódica, que sería el 23, se compone de 2 cifras. Entonces coloco 2 ceros. Resolviendo esta operación que nos queda, en el numerador nos queda 211 y en el denominador nos queda 900. En caso de que fuese posible simplificar, pues simplificamos, y si no, pues se queda así una fracción irreducible. En un tercer ejemplo, el mismo procedimiento, colocamos la cifra sin punto, sin barra. En este caso la cifra no periódica sería el 1. Coloco ahora 2,9 porque la cifra periódica se compone de 2 dígitos, como me dice la dama, y un 0 porque hay una cifra no periódica. Resolvemos esa operación. En el numerador nos queda 145 y en el denominador 990. Ambos tienen quinta. Quinta de 145 sería 29 y la quinta de 990 sería 198. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no hay pregunta. Vamos a ver este caso cuando tenemos una parte entera mayor que 0, ¿verdad? Y hasta ahora, los decimales que hemos visto, la parte entera es 0, pero vamos a ver cómo funciona cuando la parte entera es diferente de 0. Maestro. Ajá. Como no puedo levantar la mano, estoy interrumpiendo. ¿Por qué 99 en la tercera? ¿Por qué 99? Sí. Recuerde el procedimiento que dice que vamos a colocar la cantidad sin punto, sin barra. Luego dice vamos a restar la parte no periódica y vamos a colocar tantos 9 como dígito tenga la cifra periódica. La cifra periódica ahora es 46, es decir, se compone de 2 dígitos. Por eso estoy colocando un 9 por el 4 y digamos un 9 por el 6, por decirlo de alguna manera. Y coloco tanto 0 como cifra no periódica. Exacto. Entonces luego es resolver la operación que queda. Ok. Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a seguir el mismo procedimiento. Sí, escuché otra vocecita angelical por ahí. No es mi hermana aquí. Ah, perfecto. Pensé que era una participante. Ok. Entonces, vamos a colocar la cifra sin punto, sin barra. Vamos a restar la cifra no periódica, ¿verdad? Que ahora se va a componer del 2 y el 4, 24. Pero atención, en el denominador me voy a, digamos, a fijar en la parte decimal para conformar lo que es el denominador. Como tengo una sola cifra periódica, ¿verdad? Coloco un 9 y después del punto tengo una sola cifra que no es periódica. Entonces resolvemos eso. Nos queda 221 y acá nos queda 90. Entonces, como no es posible simplificar, se queda así una fracción irreducible. Si usted verifica ese resultado,
con su calculadora, pues efectivamente se va a dar cuenta que le va a dar ese mismo valor que estamos tratando aquí. Si divide 221 entre 90, le va a quedar 2.4 y después del 4 va a aparecer 5, 5, 5, 5, 5, 5 corrientes. Bueno, 5 que se repite periódicamente. Y así tenemos los diferentes casos de decimales para convertir a fracción. Recordando en ese caso que tenemos decimales terminales, que son aquellos que heredamos, ¿verdad?, de una división exacta. Ahora, cuando la división no es exacta, ¿alguien recuerda cuando una división no es exacta? ¿Cuándo yo me doy cuenta que una división no es exacta? Cuando tiene un residuo. Cuando su residuo es diferente de 0. Cuando su residuo no es 0. Correcto, correcto. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Siempre que voy dividiendo, siempre queda algo, y siempre que divido todavía queda algo. Entonces se dan dos situaciones. La primera situación es que la división me genere un número, ¿verdad?, una cifra que se repita periódicamente. En el primer caso, que le llamamos periódico puro, cuando antes de esa cifra no hay ningún número, sino que está esa sola cifra que se repite periódicamente. Y en el segundo caso, como este, que aparte de la cifra periódica, antes hay una cifra que no es periódica. Entonces están esas dos situaciones. Cuando es el decimal terminal, porque decimal exacto, vamos a utilizar la potencia de 10, como dijo el caballero, multiplicar por 10 arriba y abajo, cuando el decimal tiene una sola cifra después del punto, o vamos a multiplicar por 100 cuando tiene 2, o por 1000 y así sucesivamente. Entonces, cuando el decimal es periódico puro, vamos a colocar en él, colocamos la cifra sin punto, sin barra, y en el denominador vamos a colocar tanto 9 como dígito tenga la cifra que se repita. Entonces, cuando el decimal sea periódico mixto, que es el que acabamos de explicar, vamos a colocar la cifra sin punto, sin barra, vamos a restar la parte no periódica, y en el denominador vamos a colocar tanto 9 como cifra periódica haya y tanto 0 como cifra no periódica. Eso lo resolvemos la operación, finalmente simplificamos siempre que sea posible. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, pero no puedo levantar la mano. Adelante. A ver si es posible un caso donde el decimal sea exacto y tenga una parte entera. Usted se refiere... Es decir, que después del punto sea exacto y también exacto. Así. Exactamente. Bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a colocar un 1 debajo, ¿verdad? Un 1 debajo, y aquí voy a multiplicar por ¿cuánto? Multiplico por 100, arriba y abajo. ¿Por qué por 100? Porque después del punto hay dos dígitos. Entonces eso sería 314, la multiplicación de eso, y en el denominador nos quedaría 100. ¿Cuál sería la mitad de 314? Rápidamente ahí, mitad de 114, 314, perdón. Pedro, no me deje así. 157. Claro, Pedro. ¿Y dónde usted estaba, Pedro, por Dios? Entonces verificamos si esa cantidad que nos queda todavía es posible simplificar más. Me parece a mí que no. Entonces 3.14 es equivalente a 157 sobre 50. Alguien que tenga su calculadora a mano que divida 157. Sí. Ya está eso, 3.14. Correcto. 3.14. Que dicho sea de paso, el 3.14 a veces lo utilizamos para explicar que el valor del pi, ¿verdad?, que el valor del pi es irracional y que no vale 3.14. El pi no vale 3.14 porque fíjense ahora cómo nosotros lo hemos escrito como una fracción, ¿verdad?, o como una cantidad que se escribe
como A sobre B. Y la definición de los irracionales se definen como aquellos números que no es posible escribirlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido a través del tiempo? Bueno, que nosotros para trabajar con el pi utilizamos una, digamos, una cantidad aproximada, porque trabajar con todos los decimales que tiene el pi después del punto, eso es imposible, utilizando lápiz y papel. Entonces, eso a veces es un ejemplo que uno utiliza, que el 3.14 es posible escribirlo como una fracción y el valor del pi no es posible. ¿Hay alguna otra cuestión hasta acá? Pedro, mire a ver si todavía quedan damas ahí, porque como que nadie dijo nada. No, no. Solo decir ¿No? que 157 es un número primo. Eso es un número primo. Ah, bueno, ahora levantó Francisco Elías. Tiene la palabra. Adelante, Francisco. Bien. Profe, siempre lo he escuchado hablar del valor del pi y no la aceptación de que sea 3.14. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Cada vez que yo me encuentro en un salón de clase con mis alumnos, yo lo primero, al inicio del año escolar, lo que les exijo es que me compren una calculadora científica y le muestro cómo el valor que tiene el pi que nos da en la calculadora científica y la confusión que hay de los 3.14. Y soy uno de los que, digo soy uno porque pudiera haber otras personas y otras personas que asuman el 3.14, que me gusta enseñarle cómo usar la calculadora científica para que me trabajen con el valor que trae la calculadora científica y no que me pongan 3.14. Excelente, te felicito por eso. Lo único que te voy a sugerir, ¿verdad? Una ligera sugerencia, que en lugar de mandarlo a comprar una calculadora que a lo mejor le cuesta 300, y hay calculadoras a la casa que cuestan hasta 800 pesos. Como no sabemos las condiciones, ¿verdad?, económicas, usted le puede decir que la descargue, porque a lo mejor te dirán que no tienen dinero para comprar una calculadora de 800 pesos, pero tenga un teléfono de 17,000 pesos. Entonces lo que vamos a hacer en ese caso es decirle que vaya a Play Store y que se descargue una calculadora científica que, dicho sea de paso, probablemente en este momento la que se descargue tenga muchas más funciones que la Casio vieja que nosotros utilizábamos. Bueno, profe, pues seguimos en el mismo burro porque yo soy una de las personas que promueve mucho la tecnología y hay evidencia donde sí lo he hecho y lo mando que la descarguen. Excelente, excelente. Pues otra vez reitero mis felicitaciones porque necesitamos docentes con ese tipo de actitud, sobre todo para los estudiantes que nosotros tenemos hoy en día. Gracias. Excelente. Buenos días, profesor. Valentín, de este lado. Valentín, buenos días. Otra cosa también, que en estos casos de los números, ¿se fue la pantalla? Ah, ya volvió. Que también nosotros solemos utilizar el símbolo de aproximadamente igual. Esto es también un modo para representar que el valor aproximado. Porque a veces cuando decimos igual, también hay que enseñarle a los estudiantes la utilización del símbolo de aproximadamente igual. O sea, desde básica, como maestro he trabajado en básica y en secundaria, y desde básica le he enseñado a los estudiantes a utilizar este símbolo cuando estábamos trabajando con este tipo de valor. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo con usted. Hay que enseñarle la simbología que nosotros utilizamos, o no nosotros, sino la matemática, la simbología que utiliza la matemática. Hay que hacer mucho énfasis en todo eso, sobre todo, como le decía ahorita, en la utilización del mínimo común múltiplo. Permiso. Muy bien. Adelante, Pedro. De orden. Está interesantísimo esto. Cualquiera se queda hasta la noche, pero son las 11. Tengo otra reunión. Pedro, lo perdí por un momento y me parece que lo que ibas a decir tiene un gran sentido.
Pedro, repita eso, que tiene un gran Exacto, valor. profesor. Que está Profesor, interesante. repítelo. Sí, está interesantísima esta reunión. Cualquiera se queda hasta la noche, pero que son las 11. Ah, son las 11, Pedro. Anda. Así, Pues vamos entonces, a ir preparando la recogida. Sí, mis queridos, preparando la recogida, como dice Pedro, vamos a dar 3 participaciones a los fines de evaluar este encuentro y se suma ahora Trinitario. Si hay otra persona que quiere colaborar con eso, con la evaluación de Petronila, en ese mismo orden, vayan tomando el orden. ¿Alguna otra persona se suma? Francisco Elías. Bueno, si después se suma, con esas 3, vamos con esas 3. Primero Trinitario, Petronila y luego, bajo la mano, Francis Elías, en ese orden. Trinitario adelante, luego Petronila. Sí, el encuentro de hoy me ha parecido genial. Me estoy dando cuenta que cada vez que vamos entrando nos vamos mejorando lo que es este círculo virtual. Lo estamos profesionalizando virtualmente, que es como, se ha visto como una piedra dentro del sector educativo. Muchos maestros rebalándole, pero qué bueno que existen estos tipos de especialidades y que muchos maestros se han integrado. Veo que vamos muy bien hasta el momento. Y de paso, hacerle la pregunta que le hice ayer, ¿qué hay para la próxima semana y qué es lo que vamos a subir? Que aclare eso. Si vamos a subir algo y qué es lo que vamos a subir. Sí, se lo voy, en el transcurso del día se lo voy a colocar. Es una práctica que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy. Ok, pero usted lo va a poner en el grupo de WhatsApp. No, en la plataforma, porque acuérdate que en la plataforma le vamos a habilitar un buzón para que usted entregue ahí mismo esa tarea. En el aula virtual. En el aula virtual. Cuando esté ya colgada, le vamos a hacer digamos, el aviso. Sí, pero en el grupo, yo digo que si en el grupo usted va a decir, vayan al aula virtual y busquen el tal tema o en el tal, tiene tal nombre para saber bien dónde que uno va a ir al aula virtual. Ah, sí, cuente con eso. Creo que había una dama que había levantado la mano. Petronila. Y después yo. Y después Francisco Elías, correcto. Petronila. Buenos días, profe. Profe, la clase de hoy me pareció interesante porque veo que cada vez que nosotros hacemos un encuentro, quedamos satisfechos con alguna laguna que tenemos. Me pareció bien la discusión que tuvimos, los diferentes puntos de vista que pusimos entre las fracciones, la jerarquía. Como yo tenía un poquito, yo le iba a poner esa duda que tenía un poquito a veces de los diferentes decimales. A veces tenía como inconveniente en qué momento aplicar qué. Porque eso mayormente lo explican en curso bajito, de básica, y después va subiendo. Uno casi cuando uno está dando clase ya en los cursos mayores, uno como que va perdiendo ese hábito. Entonces, me gustó mucho esa parte, cuándo aplicar en los decimales, cómo llevar las fracciones, los diferentes decimales. En verdad que esta clase me está pareciendo muy interesante. Yo era una de los que le tenía miedo a la tecnología. No sabía ni cómo empezar, pero gracias al Señor me estoy adaptando a cada paso que estamos dando y tengo un buen apoyo que es mi compadre y toda la ayuda que cada uno siempre está dispuesto a brindar. Yo le agradezco muchísimo a todos y especial a usted para brindarnos esos conocimientos que nos hacían falta. Gracias, profe. Excelente. Y yo le aseguro que conforme se vaya desarrollando la especialidad, usted va a ir aprendiendo mucho más todavía. Francisco Elías. Muy buenos días para todos. Bueno, yo sí tendría que evaluar en un intervalo
de 10 o de 100, yo diría que estamos en un 95-96%, porque siempre hay cositas, pequeñeces, pero no todo es perfecto. Pero sí veo que estamos avanzando una gran madurez en el uso de los micrófonos, de cámaras, y también las explicaciones suyas están llegando mucho mejor y cada vez nos vamos comprendiendo más. Y sobre todo pude ver, como no todos nos lo sabemos, con relación a un estudio existía que la multiplicación y la división tienen el mismo orden de jerarquía y que se debe resolver de izquierda hacia derecha, los números están a la izquierda primero. Y eso me dio un poco de complicación y tuve un error, pero eso me da una enseñanza y me dice a mí, hoy he salido más fortalecido que ayer y que hoy estoy mejor parado como estaba ayer. Y eso es gracias a usted primeramente y luego a estas herramientas tecnológicas que tenemos para usar, porque en medio de esta pandemia y de toda esta situación y estas crisis, si nos ponemos a mirar desde el punto de ayer, lo veíamos imposible, pero hoy las tecnologías, las facilidades de estas herramientas como estrategias educativas nos están abriendo una puerta bastante grande y ojalá que pronto podamos implementarlas en las aulas, en lo que es la educación, en el Ministerio de Educación, y podamos tener un alumno que vaya preparado a las diferentes universidades a utilizar este tipo de tecnología, de este tipo de herramienta en caso de que no pueda, de que pudiera presentarse una situación como esta o mucho peor. Bueno, excelente participación, Elías. Solamente resaltar que anoche hablábamos de el error como una oportunidad de aprendizaje, no para nosotros reírnos de los estudiantes ni permitir tampoco que otros se rían, sino aprovechar esa situación para nosotros provocar aprendizaje significativo. Así mismo, profe, de ese mismo punto de vista que me refiero, cuando me refería en mi caso, que yo salí fortalecido, porque en mis clases soy uno de los que corrige mucho y siempre busca una manera de frenar el bullying en la escuela con relación al miedo que tienen los compañeros a participar en cualquier actividad por miedo a que otro le vaya a hacer bullying. Yo siempre busco una estrategia de cómo frenar eso. Correcto, correcto. Vamos a escuchar a Joaquín Peña. Joaquín, enciende el micrófono. Bueno, sí, ¿me escuchan? Ahí sí, perfectamente. No, todo desde ayer he estado un poco callado, pero me he estado nutriendo en cuanto a todas esas enseñanzas que realmente me ha fortalecido, principalmente cuando hablamos de la jerarquía de estas operaciones de la multiplicación, división, la suma, que es la adición, y la resta. Y me ha fortalecido y cada día más sigo aprendiendo cosas nuevas. Gracias, profe. Excelente. En el orden está Doris Espinosa y luego de Yanira Elizabeth. Adelante, Doris. Doris parece que se nos fue. Entonces vamos a escuchar a Deyanira Elizabeth. Encienda el micrófono, Deyanira. Pues te digo que aquí estamos tarde, pero seguro. Para usted se le ha hecho más fácil decir Deyanira Elizabeth que Deyanira Scoreboard. Bueno. Mientras estuve buscando la forma de entrar por la computadora, tarde entré en el celular, pero pude escuchar algunas de las teorías que usted estaba explicando, en el cual en sí yo no soy del área, yo soy de básica,
pero en los años que tengo en el servicio, donde me he destacado más es en el área de matemáticas, que es lo que he impartido. Y sí, puedo decir que estos conocimientos que estoy adquiriendo, que no, en verdad no tenía de ellos, que era cómo convertir la fracción decimal periódica puro, al igual que la mixta, eso estaba muy atrás. Pero gracias a sus explicaciones me puedo empoderar. Se lo agradezco. Profe. Excelente. En ese caso, hey, Pedro, adelante. Sí, ya envié un link al grupo de WhatsApp donde se pueden descargar los libros. Se llama el Solucionario, la página. Pero yo lo envié por enviarlo porque usted lo explicó mejor que el álgebra de Baldor, profe. No relaje. Baldor era Baldor, mi hermano. No, de verdad. Felicidades, excelente. Bien, El la maestro gloria sea explica. para Dios. El maestro tiene una facilidad de explicar y que podamos entenderlo muy buena. Bueno, de eso se trata, hacemos el mayor esfuerzo, ¿verdad? De poder llegar y que la gente nos entienda, porque ese es el verdadero sentido de este proceso. Bueno, mis queridos, ya nos hemos pasado con 15, 14 minutos. De nuestra parte, desearles un feliz sábado, bueno, un feliz fin de semana. Y nada, vamos a tener una práctica que le voy a colgar en el transcurso de la tarde, y también vamos a tener un examencito control, solo para que nos vayamos fortaleciendo en las cosas que hemos ido mirando en el desarrollo de este propedéutico. Así que muchas bendiciones y cuídense mucho. Bye, bendiciones. Bendiciones. Que pasen muy buen día. Feliz Muchas fin de gracias. semana. Eso sí, maestro, hay muchos que Gracias. tuvieron hoy de dolor de cabeza, en excepción yo. Yo al principio me dolió hasta la cabeza intentando entrar. Pero Maestro, antes de irse, yo quiero algo. Profe, me retiro, tengo una diligencia, se me cuidan todo. ¿Alguien quiere? ¿Alguien Sí, quiere alguien participar? quiere algo. Josefa Ruiz. Sí. Al igual como un compañero pidió ahí que por favor se nos identifique la tarea del grupo 2, porque es que usted sabe que como estamos trabajando en la misma plataforma, por ejemplo, mire esa tarea que usted explicó hoy, casi yo se la subo porque yo le dije que yo le estaba trabajando, yo la tengo hasta digitada, que solamente me faltaba la parte de la gráfica y en realidad no nos toca a nosotros porque era del grupo 2, así que por favor, del grupo 1, perdón, que nos identifiquen la tarea del grupo número 2 para nosotros saber cuál es la de nosotros y cuál es la del grupo número 1. Y por el trabajo de hoy, sí, hoy estuvo muy interesante el trabajo. Muy bueno, a pesar de que son cosas básicas que en sí uno domina, pero siempre hay cositas nuevas que es bueno uno saberlo, especialmente algunos artificios matemáticos que se utilizan, que le hacen más fácil el camino a uno y mucho mejor para el estudiante, una manera más clara y más precisa de cómo ellos lo puedan entender. Así que gracias, tenga un buen fin de semana y ya usted sabe, nos mantenemos en contacto porque cualquier cosa le tiramos para allá. Muchas gracias a usted, usted sabe que es así. Yeudi Gómez, ¿quiere decir algo, Yeudi?